viendo que estamos limpiando el sistema de logs data que tenemos dentro del game instance. Vale. Vamos a limpiar esto un poco. Vamos a poner los pies en la tierra y vamos a verificar dónde está el problema que nos queda. Entonces vamos a irnos de nuevo al widget developer, aquí, irnos a los eventos y nos vamos a ir al combo box de sesión, donde estamos cargando y luego vamos a generar lo que sería esta función de aquí. Puede ser que esto esté pasando también porque todo se está generando claramente. Puede ser esto, claro. Porque todo se está generando dentro del mismo... Todo se está generando dentro del mismo tick. Entonces, para evitar esto, esto lo que tenemos aquí, lo vamos a poner aquí. Y una vez completado, en vez de poner que sea... Bueno, vamos a ponerlo aquí así. O vamos a decirle, mira, reconstrúyelo. En el caso de que exista. No me lo está haciendo. Vale. Aquí nosotros estamos generando una nueva carga, por lo tanto deberían estar actualizándose los logs. Esto tendría que... limpiar los logs anteriores. Luego añadirlos. Una vez terminado, esto está aquí. Esto deberíamos trasladarlo a la función que ejecuta cuando esto está completado. De momento lo podemos dejar aquí así. Esto colocarlo por aquí. Claro, en este punto... En este punto, el único gran problema que nosotros estamos teniendo es que no me está generando este clear. Vamos a comprobarlo. Uy, espérense un segundo porque... Claro, aquí estamos teniendo... No me he dado cuenta de una cosa muy importante. Estamos iterando, y no deberíamos hacer eso, estamos iterando el borrado de la lista. Esto no debería ir aquí bajo ningún concepto. Perdón, ¿eh? Esta lógica no debería estar repitiéndose continuamente. Debería ser antes de nosotros meternos en el sistema de construcción. Entonces nosotros tendríamos que coger esto que tenemos aquí y antes de nosotros generar iteración, correcto, aquí, nosotros limpiar la lista. Correcto. Es muy peligroso en meter en un for each loop el estar continuamente limpiando la lista cuando realmente no es necesario. Solamente cuando tú lo llamas tienes que hacer la comprobación de si hay elementos. En el caso de que haya elementos, pues entonces la limpias. Vamos a comprobar. Correcto. Vale, y el problema que estamos teniendo en este punto es que claro, aquí es este que tenemos aquí. La primera vez la lista está vacía, entonces claramente no me lo estaba creando.
Vamos a poner el de warning no es el de debug tampoco, error tampoco, success no, el de info. Nosotros pasemos aquí. El problema que estoy teniendo, si se fijan, es que me está juntando los registros de la sesión anterior con la nueva. Y eso es algo que realmente no queremos en este punto. Pero bueno, casi todo está hecho, solamente es corregir dónde está el problema. Y esto por norma general suele estar en que seguramente todo se está ejecutando demasiado rápido y no le da tiempo a una cosa hacer la otra para luego hacer todo este tema. Entonces, nosotros sabemos que aquí estamos generando una nueva carga y cada vez que cargamos, lo que hacemos es que generamos el sistema de logs por primera vez. Cuando nosotros encendemos dentro de nuestra aplicación no pasa nada, pero realmente sí que está construyendo los objetos. Y en el caso de que sea válido el widget develop, pues este me los construye. Y ahora el problema que tengo es que al cambiar este combo box de aquí, me está actualizando, es decir, me está cargando la sesión en base al índice que le estamos pasando. Esto lo que hace es que llegue aquí, me limpie el logs data, porque tiene que limpiar los logs que había previamente para cargar los nuevos, que son estos que tenemos aquí. Perfecto. Me lo va colocando en el add unique, esto está correcto. Y luego aquí debería construirlos nuevamente. Pero claro, al nosotros llamar a esta función, correcto, debería venirse aquí y comprobar. Vamos a comprobar esto también. Vamos a poner solo el de info. Y lo que hace es añadírmelo y no me lo borra. Bueno, vamos a forzar entonces esa limpieza. Bueno, vamos a ver dónde está el problema, lo resolvemos y yo creo que ya estaríamos pues prácticamente acabando el widget developer, por lo menos en lo que sería en su fase de widget developer, para ya pasar al subsistema de audio y al tema del game flow, donde ya sí que vamos a empezar a desarrollar todo el resto de sistemas. Y ya finalmente nos meteremos en la masterclass de optimización y por fin nos meteremos a hacer la parte más divertida de todo esto, que es hacer un videojuego. Porque ya toda esta parte estaría hecha, ya tendríamos un sistema de registro y de carga. Entonces vamos a ver dónde está este problema y terminamos. Mañana se publicará el siguiente capítulo aquí en YouTube. Y si no quieres esperar al siguiente capítulo, entra ya a platanogames.es. Regístrate gratis y accede al curso completo, con material exclusivo y descargables. Síguenos en redes y únete a la newsletter para no perderte los nuevos lanzamientos y regalos.